Una noche en 1964, Paul McCartney sueña con una canción. Y cuando les digo que sueña es porque literalmente se acostó a dormir y en sueños escuchó una melodía que cuando despierta la escribe y así es como nace la canción que hoy día conocemos como Yesterday. ¿Por qué les cuento esto? Porque el pasado 15 de abril se celebró el Día Mundial del Arte y hoy día quiero contarles un poco desde las neurociencias este proceso tan importante e indispensable dentro del arte que conocemos como creatividad. Vamos a entender primero la creatividad. Tiene muchísimas definiciones, sin embargo nosotros lo vamos a entender como cualquier respuesta novedosa u original ante un determinado problema, sea del campo que sea o sea aplicado a la profesión que sea, ¿sí? Ahora, antes de comenzar con todo eso, antes de comenzar con el proceso en sí, ¿existen personas creativas y personas que no son creativas? Pues la verdad es que todas las personas están en capacidad de ser creativas y de expresar creatividad. Sin embargo, la diferencia entre si se expresa más creatividad o menos creatividad no radica en lo que comúnmente se ha pensado y en lo que, por ejemplo, los griegos creían, que la creatividad viene de cierta inspiración divina, de inspiración de musas, como ellos creían, sino más bien la diferencia entre si una persona expresa más creatividad que otras radica en el proceso en sí de la creatividad, que es lo que vamos a analizar hoy día. Para analizar este proceso de la creatividad lo vamos a desglosar en 4 pasos. El primer paso dentro de lo que es la creatividad es la preparación. Cuando hablamos de la preparación estamos hablando de toda hacernos expertos en el campo de acción en donde queremos ser creativos. Por ejemplo, si yo soy pianista y me enfoco en hacerme experto en tocar el teclado, pues obviamente la creatividad se va a expresar en mi campo en el que yo soy experto, es decir, con alguna canción en el teclado. Si yo no soy pianista, por más creativo que yo pueda ser, nunca voy a poder sacar una canción en piano o crear una melodía en teclado. Sí, porque no tengo los conocimientos acerca de eso. Entonces, el primer paso dentro de lo que es la creatividad es la preparación, volverse experto en el campo de acción en el que yo quiero ser creativo. Es decir, la creatividad se potencia con la preparación. El segundo paso, la incubación. En este paso de la incubación es en el que nosotros nos ponemos a pensar mucho en cómo resolver determinado problema o si es que queremos en lo que es el arte hacer algún dibujo, hacer alguna escultura, escribir una canción, hacer alguna película, escribir un libro, pues todo este momento en el que nos ponemos a analizar muy intencionalmente lo que queremos hacer, buscando algo, buscando ideas, buscando algo creativo, por llamarlo así, buscando esa idea original. Sí, la incubación es todo este momento en el que pasamos pensando en cómo hacerlo. ¿Sí? Esto aplica también en el campo científico, en cómo resolver algún problema, en cómo resolver alguna cuestión. Y esto va a ser indispensable para la idea creativa, para el momento eureka que va a venir después. Y ahora, ese es el tercer paso. El tercer paso es la iluminación, o lo que conocemos como el momento eureka, el momento en el que aparece esta idea que estábamos esperando. ¿Qué es lo interesante de este momento? Lo interesante de este momento es que siempre, o por lo menos la mayor cantidad de veces, esta idea creativa no aparece en estos momentos en los que estamos pensando en cómo resolver eso. Esta idea por lo general aparece cuando estamos duchándonos, cuando estamos de paseo, cuando estamos haciendo cualquier otra cosa, o incluso cuando estamos soñando, como ya lo mencionamos en un primer momento al inicio de este video con la canción de Yesterday. Y esto se lo explica básicamente por la siguiente razón.
Cuando nosotros estamos pensando y pensando y pensando en eso, existen conexiones a nivel de cerebro que se están dando. Sin embargo, cuando dejamos de pensar, cuando ponemos nuestro cerebro o lo desconectamos por un momento de todo eso, permitimos que el cerebro realice conexiones que no estaba realizando anteriormente. Se conectan áreas del cerebro de una forma en la que no se estaban conectando anteriormente, y esa es la razón por la que cuando nosotros, y esa es la importancia también por la que tenemos que descansar y quedarnos y darnos un momento de desconexión de todo el trabajo cuando nosotros necesitamos ser creativos, porque es muy complicado que esa creatividad aparezca en un cerebro que no se le da el momento para descansar, y por lo tanto descansar entre comillas, porque lo que realmente hace es ponerse a generar un montón de conexiones que no se realizaban en ese momento anterior. Un dato interesante sobre la importancia de la conectividad diferente y amplia y global en el cerebro en este momento eureka de la creatividad es una investigación que se realizó con el cantante Sting. Se le sometió a un escaneo de su cerebro mientras él improvisaba música, y lo que se pudo observar es que cuando él estaba improvisando música, es decir, no tocando una canción que se conocía de memoria, una canción que él ya haya creado anteriormente, sino una canción que la improvisaba en ese momento. Cuando él estaba creando una melodía improvisada, su cerebro tenía una conexión más amplia y global de lo que se podía tener o de lo que se mostraba al momento de tocar simplemente canciones aprendidas. Y es aquí donde se ve que el momento creativo implica mayor conexión y conexiones diferentes, y esto solo se suele dar, como les comento, el momento en que nosotros nos desconectamos un poquito de las cosas, o del tratar de resolver, o del tratar de crear, o el tratar de o más bien me refiero a apartarnos un momento de eso que queríamos hacer, que queríamos lograr, y darle un descanso entre comillas, al cerebro, porque ahí es cuando él va a trabajar de una forma diferente y crear conexiones distintas. Ahora finalmente, una vez ya nos hemos preparado, hemos trabajado en tratar de resolver el problema, ha aparecido ya el momento eureka. Una vez han sucedido ya esas tres cosas, existe todavía una cuarta cosa que hace la diferencia entre si se considera una persona creativa o no, o si se considera que está expresando creatividad o no. Y es básicamente el poner en hechos, el poner en acción la idea creativa que se le ocurrió. Ninguno de nosotros conocería la canción Yesterday si Paul McCartney simplemente hubiese soñado con la canción y hubiese dicho qué chévere canción, y ahí hubiese quedado. Sin embargo, como les comento, el proceso creativo no finaliza cuando se tiene la idea, sino cuando esa idea se la pone en acción. Y es eso lo que quería comentarles, lo que quería compartirles hoy día, aprovechando este día que les comento, Día Mundial del Arte. Bueno, espero que les haya gustado, y próximamente les compartiría un poquito de cosas también interesantes.